secretario. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente, secretario. Perales Gándara Armando. López Murillo Emma Lisset. Presente. Martínez Flores Pedro. Presente, diputado secretario. Rayas Ochoa María Navidad de Jesús. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Hernández Perea María Delmira. Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Rodríguez Márquez Susana. Presente, secretario. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Presente. Muñoz González Roxana del Refugio. Padilla Estrada Jesús. Y Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Rodríguez Ferrer Eduardo. Con gusto, señor diputado. Le informo, diputado presidente, que nos encontramos 19 diputadas y diputados en el recinto, por lo tanto hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, señor diputado. Secretario, habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 18 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 24, numeral 2 y 25, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Número 6, lectura del dictamen respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para modificar el decreto número 600, publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, en fecha 17 de agosto del 2016, en el que se autoriza al mencionado ayuntamiento a enajenar y en su oportunidad escriturar un inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Número 7. Lectura del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, para desincorporar un bien inmueble de su propiedad y enajenarlo en la modalidad de compraventa. Número 8. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Santa María de la Paz. Número 9. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Sombrerete, Zacatecas. Número 10. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos del ejercicio fiscal 2019 del municipio de Trancoso, Zacatecas. Número 11. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Villa de Cos. Número 12. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Zacatecas, Zacatecas. Número 13, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Aposol. Número 14, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Apulco, Zacatecas. Número 15, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Atolinga, Zacatecas. Número 16, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Benito Juárez, Zacatecas.
Número 17, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. Número 18, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. Número 19, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Loreto, Zacatecas. Número 20, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Noria de Ángeles. Número 21, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Pánuco, Zacatecas. Número 22, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Tabasco, Zacatecas. Número 23, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de El Teúl de González Ortega, Zacatecas. Número 24, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Número 25, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Valparaíso, Zacatecas. Número 26, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Beta Grande, Zacatecas. Número 27, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Villa García, Zacatecas. Número 28, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. Número 29, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. Número 30, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Villanueva, Zacatecas. Número 31, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019. Número 32, asuntos generales. Y número 33, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Borrego Estrada Mónica. Con gusto, diputada. En los mismos términos. Con gusto, señor diputado. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, señor diputado. Secretario, de acuerdo al resultado de la votación, se declara aprobado. Para que registre mi asistencia, diputado presidente, Héctor Menchaca. Con gusto, diputado. En el mismo sentido, Jesús Padilla. Con gusto, señor diputado. Le solicito al segundo secretario de lectura de la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 18 de octubre del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, celebrada el día 18 de octubre del año 2018, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional,
con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 4 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 1 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 63ª legislatura del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas convoca a los diferentes poderes públicos y a los distintos niveles de gobierno de la entidad, a la academia, a los investigadores, a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas o familiares de estas en la entidad, al acuerdo por la paz, la justicia y la seguridad en Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el segundo párrafo del artículo 104 de la Ley Orgánica del Municipio. 7. Lectura de la iniciativa de decreto que crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Zacatecas. 8. Asuntos generales y 9. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y publicado en la Gaceta Parlamentaria número 28 de fecha 18 de octubre del 2018. En asuntos generales, en este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. En primer lugar, la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema Erradicación de la pobreza. Posteriormente, la diputada Susana Rodríguez Márquez con el tema Hagamos conciencia. Enseguida, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema Austeridad presupuestal. Posteriormente, la diputada Verónica del Carmen Díaz Robles con el tema Niños jornaleros. Y por último, la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa con el tema Día Mundial contra el Dolor, Ley de la Voluntad Anticipada. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 22 de octubre del año en curso a las 9:30 horas a la siguiente sesión. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvase expresarlo en forma económica levantando la mano y pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se apruebe el acta por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, señor diputado. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 28 de octubre del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la correspondencia recibida. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, por favor. Roxana Muñoz. Con gusto, diputada. En la misma forma, presidente Felipe Delgado. Con gusto, señor diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Del Congreso del Estado de Guanajuato y el Consejo Nacional de Archivos extienden invitación a esta legislatura a fin de participar en el segundo Foro Nacional de Archivos de los Poderes Legislativos a celebrarse en la ciudad de Guanajuato los días 21 y 22 de febrero de 2019. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 24, numeral 2 y 25, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma.
Gracias, diputado presidente. El suscrito Francisco Javier Calzada Vázquez, en mi calidad de diputado propietario en ejercicio del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a través del presente curso, me permito poner a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, misma que formulo con las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, iniciando al tenor de la siguiente exposición de motivos. Numeral 1, justificación. La organización económico-jurídico-política de los pueblos ha surgido entre los que comparten sus costumbres, valores, lenguaje, problemas y alternativas de atenderlos y resolverlos, mismos que se convirtieron en naciones al proyectarse hacia el futuro como organizaciones permanentes con fines comunes, primero independientes y luego interdependientes, hasta lo que son los estados contemporáneos posmodernos, al juridizarse los equilibrios sociales en lo político y económico. Desde su origen, los propósitos más evidentes de su Constitución fue la de conseguir seguridad frente a los diversos peligros, no solo de violencia, sino contra ataques de epidemias y hasta contra el ataque de sus creencias, religión y mitología, amén de otros problemas como el del intercambio de mercancías en el desarrollo consecuente y lógico del instinto gregario. En la Constitución del Estado mexicano, mucho influyeron las ideas de Aristóteles, Polibio, John Locke, Montesquieu, Bodin y desde luego del federalista, de modo especial, de Alexander Hamilton. En un gobierno del pueblo, por y para el pueblo, se busca la separación de los poderes para evitar el despotismo, la perversión, la corrupción y el abuso del poder público, con la correcta visión de tener frenos y contrapesos. Por tanto, en nuestro país y en nuestra entidad federativa existen, además de los organismos constitucionales autónomos, una constitucional división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, siendo en el poder legislativo donde la representación popular delega el ejercicio de la creación del derecho y, por tanto, de la soberanía popular. Por ello, y acorde a los tiempos de nuevo constitucionalismo, es requisito indispensable para que la ley sea resultado del consenso social el ejercicio en la construcción de la ley de la legitimidad democrática. No olvidemos que existen dos sistemas de elección de representantes. Número uno, el proporcional, en el que se busca la elección de un número de representantes proporcional a los votos recibidos por el partido postulante dentro del territorio sometido a las funciones del órgano elegido, y B, el mayoritario, en el que se eligen candidatos en cada uno de los distritos en que se divide el territorio estatal, siendo seleccionado el que ha recibido mayor número de votos. De tal forma que de un análisis riguroso de la representación en este cuerpo legislativo, de las diversas expresiones sociales y políticas que encuentran voz a través de las listas plurinominales, y dada la perceptible inconformidad de la ciudadanía en general para la forma de alcanzar posiciones por la representación proporcional, es necesario realizar un planteamiento que esencialmente consiste en que ninguno de los diputados integrantes de este cuerpo colegiado en el futuro adolezca de compromiso con los electores independientemente de su vinculación ideológica con el partido político que lo postula. Numeral 2. Los fundamentos teóricos de esta propuesta están basados en el neoconstitucionalismo y sus aportaciones. Si se considera el enfoque desde el constitucionalismo de inspiración europea, se puede llegar a clasificar 4 grandes modelos de constitucionalismo,
que tienen su correspondencia en sus respectivos tiempos de elaboración o conformación constitucional y, por tanto, que responden a una idea o concepto determinado de constitucionalismo. Inciso A. La progresiva construcción del constitucionalismo liberal revolucionario durante las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Inciso B. La reacción conservadora, contraria a la corriente del constitucionalismo, consecuencia del reencuentro de la antigua aristocracia con la naciente burguesía. Inciso C. La recuperación del constitucionalismo democrático durante la primera mitad del siglo XX e inciso D. La aparición del constitucionalismo social después de la Segunda Guerra Mundial, que entiende que no puede alcanzarse un Estado democrático justo sin un acuerdo de redistribución de la riqueza para equilibrar los desajustes económicos que generan millones de personas sumergidas en la pobreza y un grupo cada vez menor de millonarios con cantidades inimaginables. Ahora bien, el neoconstitucionalismo establece una diferenciación entre lo formal y lo material de un Estado constitucional. No es un Estado constitucional el que cuenta con un documento que se llama Constitución, concepto formal. Para hacerlo debe contar con una Constitución en sentido propio, concepto material, es decir, fruto de la legitimidad del poder emergido del voto popular en un verdadero ejercicio democrático que tenga instrumentos que establezcan, por un lado, límites al poder y por otro, mecanismos de hacer efectivos los derechos que se contemplan o reconozcan por la Constitución. Por lo tanto, como lo estableció el gran jurista francés Louis-Joseph Favoreu, la Constitución es la juridificación de la política con decisiones adoptadas por la soberanía popular. En definitiva, el neoconstitucionalismo pretende convertir el Estado de Derecho en el Estado constitucional de derecho. Por su parte, el nuevo constitucionalismo asume la necesaria impregnación constitucional del ordenamiento jurídico, pero su interés central es su legitimidad democrática. Coincidiendo con Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau en que si el constitucionalismo es el mecanismo por el que la ciudadanía determina y limita el poder público, el primer problema del constitucionalismo debe ser garantizar la traslación fiel de la voluntad del poder constituyente, es decir, del pueblo, y certificar que solo la soberanía popular, directamente ejercida, pueda determinar la generación o la alteración de las normas constitucionales. Desde este punto de vista, el nuevo constitucionalismo recupera el origen radical democrático del constitucionalismo jacobino, dotándolo de mecanismos actuales que pueden hacerlo más útil en la identidad entre voluntad popular y Constitución. Por lo tanto, lo que se busca con esta iniciativa es avanzar en la legitimidad democrática, en un proceso constitucional de juridización de las necesidades populares, alcanzar el compromiso permanente del representante popular con su electorado, así como con todo el pueblo del Estado de Zacatecas al que representamos, al que lamentablemente la crisis de los partidos políticos nos ha llevado, y evitar que se pierda la representación de los mejores candidatos que, habiendo tenido un gran respaldo ciudadano, no alcancen la victoria electoral. La nueva forma de asignar las curules de representación proporcional que se propone en el presente o curso incorpora a los candidatos que, habiendo participado en una elección de mayoría y tenido un amplio respaldo del electorado, no logren la victoria electoral. Recuérdese que un voto hace la diferencia en un triunfo electoral, por lo que candidatos que obtuvieran hasta un 49.9% de la votación efectiva se podrían quedar fuera de la integración de la Cámara y sus electores sin representación.
Las posibles repercusiones son que se ha dicho que los partidos políticos, por medio de la representación proporcional, proponen a los cuadros técnicos que pueden resolver los asuntos que se plantean al momento de los procesos legislativos. Dadas las altas responsabilidades que se tienen en este poder, como la emisión de los decretos de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, que requieren una especialización en la capacidad técnica. Sin embargo, se soslaya que es el cuerpo técnico de la legislatura y de los propios diputados quienes deben esclarecer el entendimiento de cada uno de los miembros de esta asamblea, aportando los elementos de discusión y juicio para que se tomen las medidas más correctas a favor de la población. Sin olvidar, por supuesto, que es imposible exigir que los diputados sean expertos en cada una de las materias a legislar, ya que nadie sabe todo de todo. El tema problema. Giovanni Sartori señala que el sistema de representación proporcional busca transformar de manera proporcional los votos en escaños. Dieter Nolen dice que la representación proporcional trata de reproducir con la mayor fidelidad posible en el Parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población. Ferrajoli destaca 3 características del sistema de representación proporcional, que en su concepto lo hace más idóneo que ningún otro para asegurar la representación política. Número 1, garantiza la igualdad de los ciudadanos en los derechos políticos de voto, así como que se produzcan instituciones representativas de todo el electorado. Número 2, es el único capaz de utilizar todos los votos válidos a fin de garantizar la igualdad electoral de los ciudadanos, la cual equivale a la igualdad política. Y número 3, refleja y reproduce de mejor manera el pluralismo de las opiniones políticas, la heterogeneidad de los intereses y los conflictos de clases que atraviesa el electorado, es decir, la complejidad de la sociedad. La nueva teoría señala que la legitimación democrática en una representación popular, además de contar con elementos de consulta popular en temas álgidos o que se consideren de trascendencia para el pueblo que representamos, que será motivo de una iniciativa diversa, la representación en los términos más avanzados que la teoría propone, tal y como lo deja claro Solorio Almazán, debe de generarse sujeta a las siguientes condiciones. Número 1, la integración de los órganos legislativos sea en función de 3 parámetros: el número de representantes por el principio de mayoría relativa, los resultados de la votación y la plena observancia de los principios y valores tutelados constitucionalmente para las minorías legislativas. Lo que se sugiere es establecer un mínimo y un máximo para la integración del órgano legislativo, siendo que este elemento está debidamente atendido y superado por nuestra legislación. Número 2, uniformar los requisitos para tener derecho a registrar candidatos de representación proporcional, lo que igualmente en Zacatecas tenemos superado. Número 3, definir la votación que se emplea para tener derecho a la asignación como el conjunto de votos válidos, excluyendo los votos nulos y de los candidatos no registrados, que igualmente tenemos superado. Número 4, suprimir las barreras legales para que todos los contendientes, conforme a su porcentaje de votos, puedan participar en la asignación, que es el meollo de esta iniciativa. Número 5, votación de asignación no debe comprender votos nulos, votos de candidatos no registrados, la votación de los partidos que no alcanzaron el umbral mínimo, ni los sufragios del partido mayoritario que se le aplica alguna restricción, lo que generaría mayor legitimidad y que no es motivo de esta iniciativa. Número 6, suprimir la tolerancia porcentual y la cláusula de gobernabilidad, ello para evitar una sobrerepresentación en el órgano legislativo que no se corresponde con la realidad de sufragios populares efectivos.
Número 7, reconocer la restricción implícita derivada del principio de impugnación de las minorías parlamentarias. Para ello, igualmente, será motivo de diversa iniciativa la instrumentación de los mecanismos de control constitucional donde la representación minoritaria pueda impugnar las leyes y reformas que consideren o anticonstitucionales. Número 8, incorporar a los porcentajes más altos de votación de los candidatos de mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, siendo ideal que la asignación fuera exclusivamente de los candidatos perdedores por mayoría relativa. Es por ello que resulta de la más alta prioridad política y social, así como una medida de legitimidad y de justicia, que la integración de la representación popular incorpore a candidatos perdedores de mayoría relativa con una amplia votación como integrantes de la representación proporcional para contribuir a una representación social auténtica. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 48, fracción primera, 49, 50, fracción primera, 52, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 93, fracción primera, 96, fracción primera y 98, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 24, numeral 2 y 25, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 24. Número 1. Para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, habrá una sola circunscripción plurinominal correspondiente a todo el territorio del Estado. Número 2. Las diputaciones que deberán asignarse a los partidos políticos serán 12. Cada partido político o coalición en su caso podrá solicitar se registre una lista con 2 candidatos migrantes, un hombre y una mujer, con sus respectivos propietarios y suplentes, y la relación de diputados de representación proporcional, los obtendrá el partido o coalición de los siguientes 10 mejores resultados electorales de los 18 distritos, debiendo cumplir con lo siguiente. Inciso A, del total de candidaturas, el 20% tendrá calidad de joven. El primer lugar lo ocupará un candidato migrante de los registrados, debiendo asignársele de conformidad con el mayor número de votación efectiva que haya obtenido el género respectivo en la elección de diputados. La asignación de diputados con carácter migrante corresponderá a los 2 partidos políticos que logren en su favor, respectivamente, los mayores porcentajes de votación estatal emitida. En caso de que un partido político obtenga, por el principio de mayoría relativa, el triunfo en los 18 distritos electorales uninominales, los diputados que tengan el carácter de migrantes o binacionales se asignarán a la primera y segunda minorías. Inciso B. Los siguientes sitios se reservarán para las fórmulas de candidatos de los partidos políticos o coaliciones que no obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa, asignándolos en orden decreciente a las que hubieran obtenido los más altos porcentajes de votación en su distrito electoral. Inciso C. La autoridad electoral deberá respetar en todo caso la paridad de género y el principio de alternancia con la finalidad de que ningún género quede subrepresentado o sobrerepresentado. Inciso D. Las disposiciones relativas al género de los candidatos, el registro de los candidatos que ostenten el carácter de migrante o joven, se aplicarán sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señalen la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político. Número 3. Realizada la asignación de diputaciones
y la verificación de los límites referidos en el numeral anterior, se procederá a lo siguiente. Fracción primera. Para la asignación de diputados relativos a la fórmula de candidatos con carácter migrante, el Consejo General aplicará, al caso de cada uno de los dos partidos que hubiesen obtenido respectivamente los mayores porcentajes de votación estatal emitida, los criterios que a continuación se indican. Inciso A. Si tuviere derecho a la asignación de un diputado, será el candidato con carácter migrante. Inciso B. Si tuviere derecho a la asignación de dos diputados, el primero será el candidato con carácter migrante y el segundo el que haya obtenido la mayor votación entre los que, habiendo competido por mayoría, no obtuvieron el triunfo electoral distrital respectivo. Inciso C. Si tuviere derecho a la asignación de 3 o más diputados, el primero será el candidato con carácter migrante y los siguientes en orden decreciente, primero el que haya obtenido la mayor votación entre los que, habiendo competido por mayoría, no obtuvieron el triunfo electoral distrital respectivo, y los siguientes serán los que le sigan en el mayor resultado electoral distrital respectivo, en todo momento respetando la paridad de género. Transitorios. Primero, la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Es todo, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Ciudadano presidente, para registrar mi asistencia. Con gusto, En diputada. los mismos términos, diputado presidente Navidad Rey. Con gusto, diputada. Delgado Felipe. Con gusto, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para modificar el decreto número 600, publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, en fecha 17 de agosto de 2016, en el que se autoriza al mencionado ayuntamiento a enajenar y, en su oportunidad, escriturar un inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Diputado presidente, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 95 de nuestro reglamento general, le solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, señor secretario. Señor diputado. Gracias. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, para modificar el decreto número 600 de fecha 15 de agosto de 2016. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente. El 5 de diciembre del año en curso, se recibió en la oficialidad de partes de esta legislatura, oficio número 301/18 de fecha 23 de noviembre de este mismo año, suscrito por el maestro Julio César Chávez Padilla, la licenciada María de la Luz Muñoz Morales y el licenciado Carlos Alberto de Ávila Barrientos, presidente, síndica y secretario del Gobierno Municipal respectivamente, en el que, con fundamento en los artículos 60, fracción cuarta y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 100, fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 49, 50, fracción cuarta, 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someten a la elevada consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de reforma a los numerales primero y segundo del decreto número 600, publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 2016, en el suplemento primero, tomo 126, número 66, en donde se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad escriturar el bien inmueble municipal, instrumento legislativo, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con base en lo anterior, en la citada 10ª sesión de Cabildo y cuarta ordinaria,
celebrada con fecha 15 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, tomó por mayoría absoluta de votos de los miembros de Cabildo presentes el acuerdo de Cabildo número 48/18, relativo a la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de reforma a los numerales primero y segundo del decreto número 600, publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 2016, en el suplemento primero, tomo 126, número 66, en donde se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad escriturar el bien inmueble municipal, instrumento legislativo, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del análisis detallado de esta comisión dictaminadora de los documentos que se acompañan a la iniciativa del municipio de Guadalupe, Zacatecas, con los existentes en el expediente integrado con motivo de la expedición del decreto número 600 emitido por la 61ª legislatura del Estado, se desprende que existe congruencia con lo manifestado en la parte expositiva de la iniciativa de origen del municipio en referencia con la parte resolutiva del decreto invocado, por lo que se estima procedente el término de ejecución para continuar con el proyecto de construcción de la mencionada unidad familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en el inmueble en materia del expediente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal sometemos a su consideración el siguiente dictamen con proyecto de iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforma el numeral primero y segundo del decreto número 600, publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 17 de agosto de 2016, en el suplemento primero, tomo 126, número 66, en donde se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad escritural el bien inmueble de propiedad municipal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para quedar como sigue. Primero, se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a enajenar en calidad de donación y en su oportunidad escritural el bien inmueble municipal con superficie de 4.405.83 metros cuadrados, descrito en la parte considerativa de este instrumento legislativo, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de una unidad médica familiar en cumplimiento al acuerdo de Cabildo celebrado en fecha 18 de abril de 2005 y ratificado el día 15 de noviembre de 2018 por el Ayuntamiento 2018-2021. Segundo, la enajenación en calidad de donación del inmueble que se autoriza. ¿Me permite, señor diputado? Compañeros diputados, les solicito ocupar sus espacios, les solicito pongamos atención al orador en tribuna por respeto al compañero diputado. Adelante, señor. Diputado presidente, para que registre mi asistencia. En los mismos términos, Omar Carrera. Con gusto, diputados. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Segundo, la enajenación en calidad de donación del inmueble que se autoriza deberá de cumplirse en un plazo que no exceda de 2 años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma de este decreto. En caso contrario, operará la reversión del predio a favor del patrimonio del municipio. Así deberá estipularse en las operaciones contractuales que al respecto se celebren. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a 14 días del mes de diciembre de 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, para desincorporar un bien inmueble de su propiedad y enajenarlo en la modalidad de compraventa. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Diputado presidente, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen solicitud de autorización que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, para desincorporar un bien mueble y enajenarlo en calidad de compraventa, un bien inmueble de su inventario municipal. Visto y estudiado que fue el documento en cita,
así como sus anexos, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente. Resultado primero. En fecha 4 de junio del presente año, se recibió en la oficialidad de partes de esta Asamblea Popular escrito expedido por el ingeniero Agustín Llamas Juárez, entonces presidente municipal del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, en el que solicitan a la legislatura del Estado desincorporar un inmueble de su propiedad con superficie de 1,008 metros cuadrados ubicado al oriente de esa cabecera municipal y enajenarlo en calidad de compraventa a favor de la minera Peñasquito S.A.D.C.B., con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 60, fracción cuarta, 119, fracción segunda, 133, fracción segunda y 145, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción cuarta, 48, 49, 96, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 27 y 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone, primero, se autoriza al Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, a desincorporar el bien inmueble con superficie de 1,008 metros cuadrados y su posterior enajenación en la modalidad de compraventa a favor de la minera Peñasquito S.A.D.C.B. con la finalidad de regularizar la venta que se hizo entre ambas partes desde el año de 1999, según constancias que obran en el expediente. Segundo, los impuestos, derechos y gastos que origine la enajenación del predio correrán por cuenta de la persona moral mencionada. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a 10 días del mes de diciembre de 2018 y firman los integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes relativos a la iniciativa de leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Santa María de la Paz, Sombrerete, Trancoso, Villa de Cos y Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito usted me autorice a dar a conocer un resumen de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, toda vez que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputada. Gracias. En sesiones del Pleno celebradas el 30 de octubre, 6 y 8 de noviembre de 2018, se dio lectura a las iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, que con fundamento en el artículo 60, fracción tercero, inciso B, de la Ley Orgánica del Municipio, presentaron ante este Poder Legislativo los ayuntamientos de Villa de Cos, Zacatecas, Sombrerete, Santa María de la Paz y Trancoso. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal estimó pertinente sujetar el contenido de los citados dictámenes a los siguientes considerandos. Competencia. Esta comisión legislativa es competente para conocer la iniciativa de ley de ingresos que nos ocupa y emitir el presente dictamen. De conformidad con lo estipulado en los artículos 130, 131, fracción 132, fracción primera y 149, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 83, fracción quinta del Reglamento General. Respecto de la facultad tributaria de los municipios, la Constitución del Estado reitera el ejercicio de la potestad tributaria compartida, estableciendo de manera armonizada con el artículo 115 constitucional las siguientes previsiones. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura del 1 al 12. 13. Aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos, así como determinar las bases, montos y plazos sobre los cuales recibirán las participaciones en los rendimientos de los impuestos federales y estatales, de conformidad con lo que señale la ley reglamentaria. Será aplicable en lo conducente lo previsto en el segundo párrafo de la fracción que antecede. Artículo 119. El ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno del municipio. Está investido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio. Tiene las facultades y obligaciones siguientes.
primera y segunda. Tercera, administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor y, en todo caso, la Hacienda Municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la Hacienda Municipal, ha resuelto que el artículo 115 constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía. Tales postulados son los siguientes. Primero, el principio de libre administración hacendaria, consistente en la autosuficiencia económica de los municipios. Segundo, el principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda municipal, que consiste en que todos sus recursos deben ejercerse de forma directa por los ayuntamientos. Tercero, el principio de integridad de los recursos municipales, el cual implica que los municipios deben recibir los recursos de forma puntual, efectiva y completa. Cuarto, el derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria. Quinto, el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, a través del cual se les aseguran sus fuentes de ingresos para el cumplimiento de sus obligaciones. Sexto, la facultad para proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo. Y séptimo, la potestad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. En este contexto, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado y 60, fracción tercera, inciso B, de la Ley Orgánica del Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento promovente radicó ante esta Asamblea Popular la iniciativa de ley de ingresos del municipio a efecto de que en el ejercicio de las potestades que nos otorga el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción primera y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 119, fracción tercera, inciso C, tercer y cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado, procediéramos al análisis y dictaminación como en el caso acontece. Armonización contable y disciplina financiera. El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como objeto el combate a la corrupción y la aplicación de políticas en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Entre los más importantes podemos citar la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mismos que tienen como objetivo fundamental propiciar un manejo transparente, pulcro y eficaz de los recursos públicos de las naciones. Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Municipio del Estado establece en su artículo 199 lo siguiente. Artículo 199. Las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. Primero, elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera y las normas que emite el órgano nacional en materia de armonización contable y en la legislación estatal aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Segundo, ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. Tercero, incluir, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. Cuarto, deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan. No deberán exceder a las previstas en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como en las transferencias del Estado. Quinto, proyecciones de finanzas públicas considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica con base en los formatos que emita el órgano nacional en materia de armonización contable y abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión. En el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes será solo para un año. Sexto, describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. Séptimo, acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 3 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el órgano nacional en materia de armonización contable. En el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes, será igual solo para un año.
Octavo, integrar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio debe incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Los municipios con población menor a 200,000 habitantes contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. Los ordenamientos legales que se han citado establecen, sin duda, reglas más rígidas para la elaboración de las leyes de ingresos, lo que abona a la transparencia y al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios. Por ello, esta dictaminadora, en el proceso de análisis y discusión, ha puesto un especial énfasis en que se cumpla con ellas, en aras de lograr la estabilidad financiera en los ayuntamientos del Estado. Dadas esas reflexiones, los integrantes de esta comisión de dictamen coincidimos en que los municipios deben contar con los recursos suficientes para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de este derivan. Quinto, contenido de la iniciativa. En relación con la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo, consideramos pertinente señalar que existe un avance importante en el grado de cumplimiento de los ordenamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, CONAC. Entre ellos los siguientes: criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. Clasificador por rubros de ingresos. Conforme a ello, y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, además de las leyes generales en la materia, en el cuerpo de la iniciativa en estudio, se encuentran los formatos 7, inciso A y 7, inciso C, emitidos por el CONAC, con la finalidad precisamente de armonizar y unificar la información financiera de los entes públicos. De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados y sus subapartados contenidos en el segundo de los ordenamientos citados emitido por el CONAC. Tales apartados son los siguientes: impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. En ese tenor, el dictamen que en esta ocasión se somete a la consideración de esta honorable Asamblea está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acorde con las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. Considerando lo anterior, esta comisión consideró pertinente atender diversos incrementos a las cuotas y tarifas de las contribuciones municipales, buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al ayuntamiento tener capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes, pero sin dejar de observar la capacidad económica de los contribuyentes en los términos siguientes. En aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de derechos los incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en materia de rastros, incrementos a tasas variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y hasta en un 5% los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones. En la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo, se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por lo cual la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que tengan como finalidad la obtención de un empleo, una beca, una pensión o la jubilación u otras, no causarán el pago de derechos. Por lo que se refiere al rubro de productos, esta comisión consideró que por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieran los requerimientos y necesidades que presentaran los ayuntamientos en su iniciativa, quedando establecido un límite de hasta el 20% de incremento, cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que pertenecen a la hacienda municipal se oferten a precios públicos tendientes a la baja. Situación similar acontece a los ingresos relativos a los aprovechamientos, autorizando un incremento
de hasta un 20%. En materia de impuesto predial, se consideró pertinente se atendieran los requerimientos y necesidades de cada uno de los municipios, por lo cual se aprobó el incremento solicitado, relativo a los factores por zonas y en relación a la cuota base, un incremento de hasta un 25%, lo anterior con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas municipales, virtud al recorte en el presupuesto de egresos de la Federación en los ramos 23 y 33. No se omite señalar que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total aplicable a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo, inclusive. De igual forma, se continuará otorgando la bonificación de un 10% durante todo el año a contribuyentes que sean madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o jubilados y pensionados, el cual será acumulable siempre que no exceda preferentemente al 25% del entero correspondiente. Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. En ese tenor, esta comisión de dictamen reitera que el propósito fundamental del análisis de la iniciativa de ley de ingresos de los municipios en cuestión radicó en la necesidad de fortalecer en el marco institucional un moderado crecimiento financiero del mismo, a efecto de que éste mantenga su capacidad de atención a las demandas sociales, por lo cual fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen en esta materia, de tal forma que permita el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. En el capítulo de impuestos, específicamente en la sección del impuesto predial, quedaron insertados los elementos del tributo, tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no solo consiste en que esté establecido por ley, que sea proporcional y equitativo y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo estén consignados de manera expresa en la ley. En el título de los derechos y tomando en consideración la adición del artículo 240 al Código Familiar del Estado de Zacatecas, en el que se crea la figura de divorcio administrativo con sus requisitos y procedimientos, se establece en la presente ley, dentro de la sección de registro civil, el cobro de los derechos por solicitud de divorcio, levantamiento de acta de divorcio, celebración de diligencia de ratificación en la oficialía del registro civil, oficio de remisión de trámite y publicación de extractos de resolución, sin omitir que en consideración a las personas que comprueben ser de escasos recursos económicos o no cuenten con un empleo, se les otorgarán descuentos de hasta el 50% en el pago de los derechos citados. Dentro del mismo título de los derechos y de igual manera atendiendo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas, aunado a todas las facultades que se otorgan al municipio y que éste ya ejerce en materia de licencias de construcción, se le faculta en su fracción séptima a llevar el registro único clasificado y actualizado de los directores responsables de obra, DRO o corresponsables de obra, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica a efecto de normar, regular y controlar todos los aspectos relacionados con el análisis y diseño de proyectos, construcciones en predios o en las mismas, protegiendo con requisitos técnicos el patrimonio de los propietarios de inmuebles. Por lo tanto, en el presente ordenamiento y concretamente en la sección de licencias de construcción, se establece el cobro de derechos por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o corresponsables de obra a razón de 4.3424 veces la unidad de medida y actualización diaria. Por otro lado, y derivado de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de la Nación, en la cual se declara la invalidez con efectos vinculatorios hacia el futuro del artículo en el que se establece el cobro del derecho de alumbrado público, DAP,
En 54 leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, esta Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la 63ª Legislatura del Estado, previo a la emisión de los dictámenes de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, acordó convocar en fechas 10, 14 y 21 de diciembre del presente año a los presidentes y tesoreros municipales de los ayuntamientos del Estado, con la finalidad de analizar el contenido y los efectos jurídicos del resolutivo que invalida la citada disposición en todas las leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 y de igual manera dar a conocer las consecuencias en los ingresos de las haciendas municipales. Como resultados de dichas reuniones de trabajo con la asistencia de presidentes y tesoreros municipales, se acordó proponer a todos los ayuntamientos incluir en su proyecto de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 un dispositivo legal para el cobro del derecho de alumbrado público que atienda el contenido de la citada resolución. La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en todo momento el principio de legalidad, estableciendo en cada numeral un elemento de la contribución, quedando integrado de la siguiente manera. Objeto: el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. Sujetos: las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del municipio que reciban el servicio de alumbrado público. La base será el costo anual actualizado que eroga el municipio en la prestación del servicio citado, entendiéndose por este la suma que resulte del total de las erogaciones efectuadas por el municipio en 2017, traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. Tarifa: la cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público será la obtenida como resultado de dividir el costo anual del 2017 actualizado, erogado por el municipio en la prestación de este servicio y dividido entre el número de sujetos de este derecho, dividiendo en cociente entre 12, dando como resultado el monto del derecho a pagar. Época de pago: el derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente y se liquidará mensual o bimestralmente dentro de los primeros 10 días siguientes al mes en que se cause el derecho, pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. Aunado al anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad omitían el pago del mismo. Asimismo, se establece la facultad para que sea el municipio quien tenga a su cargo la recaudación o, si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de Electricidad en los términos previstos en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. Lo anterior permitirá que el ayuntamiento cuente con la suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y, con ello, instrumente las políticas públicas que redunden en beneficio de la población. Bajo esta visión, el dictamen que se eleva a la consideración de esta honorable Asamblea está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales, acorde, como lo mencionamos con antelación, a las nuevas reglas y directrices en materia de armonización contable, con lo cual, además de facilitar el cobro de las contribuciones municipales, permitirá un manejo transparente de los recursos. Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual limita la capacidad económica del país y, por ende, de esta entidad federativa, esta soberanía popular aprobó el presente instrumento legislativo atendiendo a las solicitudes que los ayuntamientos presentaron respecto de sus cuotas y tarifas, lo anterior buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al ayuntamiento tener capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone los dictámenes relativos a las iniciativas de ley de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019 de los siguientes municipios:
Villa de Cos, Zacatecas, Sombrerete, Santa María de la Paz y Trancoso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Presidente, siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Aposol, Zacatecas. presidente, le solicito a usted someta a consideración de la Asamblea para que los dictámenes de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Aposol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Cuauhtémoc, El Plateado de Joaquín Amaro, Loreto, Noria de Ángeles, Pánuco, Tabasco, Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso, Betagrande, Villa García, Villa González, Villa Hidalgo y Villanueva, por economía procesal, se discuten y se voten en paquete, con la salvedad de que si algún diputado tiene interés en de que se discute y vote algún municipio por separado, lo señale para tal efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. En atención a la solicitud presentada por el señor diputado a esta presidencia, consulta a la Asamblea si están de acuerdo en que los dictámenes de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios señalados se discutan y voten en paquete, con la salvedad de que si algún diputado o diputada desea que algún municipio en lo particular se discute y vote aparte, lo haga saber a esta presidencia. Lo anterior en votación económica, y le pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes se aprueba que los dictámenes se discutan y voten en paquete. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo al resultado de la votación, se declara aprobada la solicitud del señor diputado Adolfo Samarripa. En consecuencia, se somete a discusión en lo general los dictámenes de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 señalados con anterioridad. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor de los dictámenes. Borrego Estrada Mónica, a favor de los dictámenes. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparzo Olivares, a favor de los dictámenes. Javier Calzada, a favor. José Guadalupe Correa, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. López Murillo Emalicet, a favor. José Dolores Hernández, a favor. Martínez Perla, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Muñoz González Roxana, a favor. Delgado de la Torre Felipe, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Carla Valdés, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, tenemos 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen.
No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir, en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando, perdón. Héctor Menchaca, presidente. ¿Su participación es a favor o en contra, diputado? En contra, presidente. Y José María González Nava. A favor. Se cierra el registro. Le solicito a la vicepresidenta si es tan amable de ocupar este espacio. Se le concede el uso de la palabra al diputado José María González Nava hasta por 5 minutos para hablar a favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputado. La función legislativa implica una de las responsabilidades más complejas para cualquier Estado, dado que en ella descansa la voluntad popular respecto de las reglas que habrán de regir la vida en la sociedad de manera definitiva. Pero dentro de toda la función legislativa existen momentos de amplia trascendencia, como en el que ocurre a finales de cada año, cuando corresponde realizar, analizar y aprobar el paquete económico que regirá la vida financiera del Estado de Zacatecas por un año. De tal manera, en el análisis y discusión del presente dictamen, buscamos dar cumplimiento a una de las obligaciones que dispone la fracción 12 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y que se refiere a la emisión de la Ley de Ingresos del Estado, misma que para el próximo ejercicio fiscal contempla una cantidad de 29.833.418.917 pesos. En ese tenor, el instrumento legal que estamos discutiendo es un ordenamiento que será la base del sistema financiero de Zacatecas, que le permite tener la solvencia para hacer frente a todas las obligaciones y materializar el desarrollo económico, social, cultural, político, a través de la actuación pública mediante la ejecución de programas, acciones y políticas que lleguen hasta el último rincón de cada municipio. No obstante, hay una realidad que debemos de reconocer en Zacatecas, y es que, al igual que en otras entidades, el sistema tributario local ha sido incapaz de lograr niveles óptimos de recaudación, y esto trae como consecuencias el depender de los ingresos federales. Esto tiene efectos negativos en situaciones como la que enfrentamos en esta ocasión,
en razón de que ha habido un recorte presupuestal de los ingresos provenientes de la Federación que ronda en los 2.600 millones de pesos. Esto sin duda impacta directamente a la economía zacatecana y mete en aprietos a distintos programas enfocados a los sectores más vulnerables, como el campo, lo que se refiere a obra pública, migrantes, entre otros. Sin embargo, a pesar de estas adversidades financieras, cabe destacar que nuestro Estado ha ido corrigiendo su dependencia de los recursos federales y en esta ley de ingresos se mantiene la tendencia y la política que dio inicio desde hace 2 años, consistente en aumentar los ingresos propios con 2 objetivos principales. Primero, con el fin de reducir la dependencia de los recursos federales y segundo, para subsanar el boquete financiero que padece Zacatecas y darle una solvencia para cumplir sus obligaciones. En este rubro hemos tenido avances muy importantes que vale la pena resaltar. Con la implementación de la reforma fiscal que entró en vigor en el año 2017, hubo un crecimiento del 145% de ingresos propios, de manera que en este año obtuvo Zacatecas el primer lugar en crecimiento de los ingresos propios. Simultáneamente, la calificadora Fitch elevó la calificación financiera del Estado por su fortaleza fiscal. Como resultado, actualmente los ingresos propios del Estado representan el 9% del total de los ingresos y en la administración estatal anterior era de 3.5%. Adicional al aumento de los ingresos, se ha puesto en marcha una política de austeridad y racionalidad del gasto público, así como una aplicación estricta de la Ley de Disciplina Financiera, por lo que en el mismo sentido Fitch evaluó la economía del Estado como neutral y con perspectiva estable, dándole posibilidad de acceder a mejores condiciones crediticias, aunque el gobernador del Estado ha tenido la responsabilidad de no contraer más deuda, sino por el contrario, esta ha ido a la baja en los últimos 2 años, lo que ha permitido dicha evaluación positiva por parte de las agencias internacionales de calificación crediticia. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también reconoció el orden de saneamiento financiero de Zacatecas, calificando sus finanzas con semáforo verde, cuando en el 2016 estuvieron en semáforo rojo. Esto debió a que en los primeros 18 meses de la actual administración se redujo en más del 50% del déficit fiscal, mismo que se encontraba en 4,000 millones. Hoy en día el déficit ronda en los 1,500 millones, lo que indica que hemos transitado por el camino correcto y que debemos continuar por la misma línea. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoce a la ley que se propone, que en este dictamen y sobre todo a la política recaudatoria estatal como acertada y consideramos viable que se aprueben los términos planteados para mantener la tendencia que hemos mencionado. Otro punto que debemos destacar sobre esta ley de ingresos consiste en que dentro del ejercicio fiscal 2019 no habrá nuevos impuestos, incremento de tasas o de la base gravable de las ya existentes. Es decir, a pesar de esta tendencia de aumentar los ingresos estatales, en Zacatecas nos hemos sensibilizado con la situación económica de las familias zacatecanas, dado que se prevé suprimir la recaudación obtenida por el concepto de impuesto sobre tenencia o uso vehicular, por lo que los zacatecanos y zacatecanas contarán con este apoyo y se velará lo reflejado directamente en sus bolsillos. Por todo lo anterior, invitamos a las compañeras y compañeros diputados a votar en favor del dictamen que se encuentra en discusión, pues no tenemos duda de que se trata de una propuesta responsable que, a pesar de los recortes provenientes de la Federación, mantiene la tendencia de crecimiento y orden financiero que abonará al desarrollo económico de Zacatecas y, sobre todo, impactará al beneficio de su gente. Sería cuanto, diputado. Gracias, diputado. Para hechos, diputada presidenta. ¿Alguien más? Se cierra
el registro. Y tiene el uso de la voz la diputada Emma Lisset, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. En primer lugar, diputado Chema, reconocer el trabajo que como presidente de la Comisión de Presupuesto realizaste en estos días. Al mismo tiempo a la comisión y a los que integran esta parte y que estuvieron trabajando de manera ardua en un ejercicio responsable de generar un dictamen de la Ley de Ingresos. El Estado de Zacatecas sufrió en esta ocasión un recorte importantísimo en recursos. Se ve afectado Secampo, migración, obras públicas, juventud, mujeres, el deporte, ciencia y tecnología. Y en un afán de generar una responsabilidad y una disciplina financiera, el Estado de Zacatecas hace su esfuerzo por tener un mejor sistema recaudatorio, que eso le genera poder acceder a recursos extraordinarios como lo hizo en 2018. Mi voto va a ser a favor del dictamen porque considero que Zacatecas tiene la posibilidad de generar ingresos recaudatorios y que finalmente es una responsabilidad de nosotros los legisladores el estar presentes y atentos a todo dictamen que se presenta. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la voz el diputado en tribuna, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Sin duda agradecer las palabras de la diputada Emma Lisset. Sin duda, compañeras, compañeros, hoy en Zacatecas nosotros hacíamos votos para que en Zacatecas finalmente estuviéramos en estas fechas festejando un presupuesto histórico. Lamentablemente no fue así de un presupuesto histórico, y es por eso que sin duda, amigas y amigos, es muy importante, y esto también nace y es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. ¿En qué sentido? De que todas las entidades federativas deben de mejorar su nivel de recaudación, deben de ser eficientes en recaudar recursos para hacer frente a sus dificultades financieras. Anteriormente, y así se estilaba en muchos presupuestos, paquetes económicos, donde se traía un rubro que era por 1,600 millones de pesos y decía recursos por gestionar. Este año que termina no hubo esa suerte con ese recurso, y es por eso que sin duda hubo ese problema para los cierres de los ejercicios, no solamente de Zacatecas, de varias entidades federativas. Entonces, finalmente, ya que se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, entonces sí, ya con lineamientos perfectamente claros de cómo le fue a Zacatecas, pues sin duda es complicado realmente poder hacer los ajustes necesarios para poder establecer en este sentido la participación que toca Zacatecas. Con todos los lineamientos que se hicieron, de los prelineamientos que se hicieron cuando se mandó este paquete económico estatal aquí a la legislatura, sin duda se previó crecimiento como se ha estado haciendo de manera paulatina año con año. Lamentablemente, hoy no fue así, este año no fue así, y sin duda impacta de manera negativa en 2,599 millones, prácticamente 2,600 millones de pesos, que sin duda esto reflejará y tendremos dificultades en algunos rubros que ya mencionamos, como son el campo, como son infraestructura, como son migrantes, como son ciencia y tecnología y como son algunas otras dependencias que sin duda tendremos que buscar un equilibrio que nos permita sobre todo tener la posibilidad de cumplir con los proyectos, por lo menos los más urgentes e inmediatos. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Ahora se le concede el uso de la voz al diputado Héctor Menchaca para hablar en contra, hasta por 5 minutos.
Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Como eje principal de este mensaje y a nombre del grupo parlamentario de Morena, queremos expresarle a los ciudadanos y ciudadanas zacatecanas que no se dejen engañar. Es falso el mensaje del gobierno estatal de un supuesto recorte al de la Federación por más de 2.600 millones de pesos, situación que obligó a reducir y hacer ajustes a esta ley de ingresos viciada. Y es falso porque en realidad la Federación se hará cargo ahora de manejar ese dinero, por lo que los programas y apoyos para Zacatecas aumentarán y verdaderamente llegarán a quienes lo necesitan. Ya no serán objeto de clientela política por parte de esta administración. Ese es su coraje, ese es su enojo. Por otro lado, estamos en contra de este dictamen que propone expedir la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019 por los siguientes motivos. Se contempla el impuesto adicional para la infraestructura con un importe de más de 179 millones de pesos, impuesto que ha generado conflicto dentro de la sociedad y que ha sido tumbado en tribunales federales por agraviar los derechos y las garantías constitucionales de las personas. Por tanto, ha sido objeto de amparos. Pese a ello, insisten perversamente en aplicar una receta y un recetario fiscal obsoleto y caduco. Por otro lado, quienes el pasado 1 de julio nos dieron su confianza en las urnas, nos encomendaron la defensa de la economía popular y la justa distribución de la riqueza. En la apología de ese imperativo es que nos pronunciamos en contra en esta ley de ingresos, en su capítulo 5 de los estímulos fiscales y la cancelación de créditos fiscales, que señala: con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en apoyo para la regularización de su situación fiscal, queda autorizado el secretario de Finanzas para condonar la actualización, recargos, multas fiscales y no fiscales, así como gastos de ejecución ordinarios en el pago de contribuciones estatales en los porcentajes, plazos y condiciones que se considere conveniente. Lo anterior da cuenta de que en 2019 el gobierno estatal continuará exentando discrecionalmente esto, a pesar de que no sea de hecho pública la información relativa a quién o quiénes se les ha exentado fiscalmente y a cuánto asciende el monto de esa condonación. La idea de estimular a los emprendedores de la entidad y darles facilidades para que se pongan al corriente con sus obligaciones tributarias o bien aminorarles la carga fiscal en sí no es mala. El detalle es que muchas veces, si no es que en la mayoría de los casos, las condonaciones del gobierno estatal, particularmente en los últimos años, es que se han hecho amigos o familiares cercanos a los altos funcionarios. Por estos motivos es que consideramos que esta ley de ingresos pudo haber sido perfectible. No se dio la oportunidad y apertura de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas ni de la bancada oficial para moverle siquiera una coma. Para nosotros, esta normatividad, junto con algunas reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, no son más que un conjunto de disposiciones e instrumentos inflexibles y tecnicismos abultados, que esconden hábilmente los abusos y el cobro de nuevas multas a la población, por lo que difícilmente se lograrán los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia a los que aspiramos en Morena. Solo recordarles que el presidente de la República anunció más de 6.900 millones para el Estado de Zacatecas, para el apoyo a madres solteras, el crédito ganadero a la palabra, jóvenes construyendo el futuro, 3 universidades nuevas, becas para estudiantes de preparatoria,
para todos los estudiantes de preparatoria universalmente, para discapacitados, cobertura de internet en todo el estado de Zacatecas, garantizará la atención médica y los medicamentos gratuitos, el fondo minero también lo va a aterrizar aquí en Zacatecas, y estamos esperando el dictamen para que Liconza y Deconza tenga la fusión para que pueda ya implementarse aquí en el estado de Zacatecas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Para hechos, diputado Muchas gracias, señor presidente. diputado. Para hechos. Para hechos, diputado presidente. Para hechos, diputado presidente. Para hechos, Felipe Delgado. Para hechos, Gabriela Pinedo. Para hechos, Carla Valdés. Ahí les voy. Calzada, Susana. Pues para hechos está. Pues nadie está en desorden. Carla Valdés. Omar Carrera. Luis Esparza, Javier Calzada, Susana Rodríguez, Carla Valdés. ¿Quién más? Omar Carrera. Perdón, es Gaby, Felipe y Omar Carrera. A ver, los voy a enumerar, si me falta alguien, por favor, me lo hace saber. Luis Esparza, Javier Calzada, Susana Rodríguez, Carla Valdés, Gabriela Pinedo, Felipe Delgado, Omar Carrera, Raúl Ulloa y José María González. Muy bien, se cierra el registro. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Luis Esparza, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Qué tristeza, amigo diputado, que no se haya dado cuenta cómo hemos trabajado en la comisión de presupuesto, donde se han movido muchas comas y más temas al presupuesto. Qué tristeza me da que diga que no se ha dado, pues, por la bancada del PRI, que se le haya movido nada al presupuesto. Sí se le ha movido y qué tristeza que ya pasó, pues, para poderlo invitar. Es cierto que ha habido amparos, pero estos amparos no han tenido una confirmación definitiva. En el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no sale la definición correspondiente. En la Sala Segunda de la Corte, con la tesis 114-2013, habla que el presupuesto de infraestructura ha sido constitucional, no lo ha marcado todavía anticonstitucional, sí lo ha marcado todavía como procedente. Este impuesto también está en la Ley de Hacienda y ha marcado fines de beneficio ante la sociedad con el cobro que ha generado muchas, pero muchas buenas obras y que se han visto reflejadas donde los zacatecanos han sido, pues, beneficiarios de ella misma. El propio presidente de la República ha pedido a los estados que hagan su recaudación y Zacatecas lo ha hecho con puntualidad, con transparencia, y tan es así que hemos en el estado el gobernador sacado los primeros lugares de transparencia a través de su recaudación. Es importante ver también que la recaudación de los estados genera también apoyo de los recursos federales, cosa que hoy no hemos tenido ni por la bancada de Morena a nivel nacional, ni por la buena voluntad, ni siquiera para un estado primario como es Zacatecas, un apoyo para el campo, ya que somos un estado primario. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calzada, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Diputado Menchaca, yo creo que necesitamos más claridad en relación a las cifras que se manejan. Usted habla de los recursos que anunció el presidente López Obrador que llegarán en los programas federales a Zacatecas en becas para estudiantes, para discapacitados,
en el apoyo a los adultos mayores. Esos recursos, qué bueno que lleguen a Zacatecas, pero no llegan al gobierno del Estado. Igual que tampoco llegan los recursos que van destinados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía la sede de aquí de la SCT. La presa de Milpillas, por ejemplo, que va a ser apoyada del gobierno federal por el orden de 500 millones de pesos, tampoco llega a Zacatecas. Este presupuesto y esta ley de ingresos, particularmente estamos hablando de la ley de ingresos, tiene una reducción de 2.600 millones de pesos en relación al proyecto que nos envió el Ejecutivo del Estado. ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen? Básicamente del anuncio que se hace en materia de que no habrá recursos adicionales para las entidades federativas del que anteriormente se disponía como una práctica y que a Zacatecas le significaba por el orden de 1.500 millones de pesos al año. Las finanzas se han tenido que ajustar a esto. En el tema, por ejemplo, del impuesto a la infraestructura, este impuesto efectivamente, todos los impuestos son una carga para los ciudadanos. Nadie los desea, se les llama impuestos porque se imponen, porque esa fuerza que es de una forma coercitiva, no es voluntario. A nadie nos gusta pagar impuestos. Pero este impuesto no es un impuesto que se va al gasto corriente, es un impuesto que se va directamente a las obras públicas del gobierno del Estado de Zacatecas y que además se ejercen a través de un presupuesto participativo. La gente decide en qué se gastan. Aquí la pregunta es, si usted no comparte este gravamen, ¿cómo sugiere que estos 179 millones de pesos sean recaudados por el gobierno? ¿Qué otra contribución? ¿O usted piensa que de plano no deben de hacerse esas obras? Y lo último, simplemente decirle, sí hubo recorte de la Federación, recorte drástico. Educación 80 millones, servicios de salud 146, ramo 33, 76 millones. Y en el caso, por ejemplo, de carreteras, y ya con esto concluyo, traíamos 900 millones, nos dejaron en 600. Este es el nivel de inversión que traemos. Cuando yo fui diputado federal 2009, traíamos una inversión de 2.200 millones de pesos en carreteras al año. Entonces, sí es el presupuesto más raquítico que le ha llegado a Zacatecas en los últimos 12 años. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Susana Rodríguez, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. También, aunado a lo que ya han dicho mis compañeros, recordarle al diputado Menchaca que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública nunca lo vimos. Usted nunca subió a trabajar, no sé si no se enteró, si no asiste aquí a la legislatura, si no viene a trabajar. Entonces, pues eso de hablar sin tener el argumento de que no se le movió ni una coma, habla de que usted no estuvo presente. Estuvieron presentes sus compañeros, el diputado Perales, el diputado Omar Carrera, la diputada Alma, pero a usted no lo vimos. Entonces, eso de hablar por hablar y que oigan los ciudadanos y ciudadanas zacatecanas es nada más subirse a la tribuna, y eso es sensacionalismo, señor diputado. Hay que hablar con la verdad, no solamente atraer los reflectores. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Valdés, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Bueno, pues yo nada más quiero señalar que yo he estado muy puntual ahí en la Comisión de Presupuesto, como presidenta de la Comisión de Salud y sobre todo como médica. Siempre he dicho
hoy me he dado cuenta que como tal, de forma directa en el Estado, sí se le disminuyó a salud. Fueron 40 millones de pesos. Y bueno, me queda claro que pues a salud no nada más le vamos a ayudar con los medicamentos. Necesitamos aportarle al personal médico, al equipo, a los servicios. Entonces yo sí quiero hacer un llamado para volver a sumar los esfuerzos. 40 millones de pesos que se le redujo del Estado a salud, pues necesitamos compensarlos. Necesitamos compensar de manera, y la forma directa es ahora sí pedirle a la Federación que nos ayude, implorarles que he estado pegada a esa comisión y si hubo una reducción de dinero de la Federación y al Estado, si no, no le estaríamos regateando a la salud. Entonces, pues sumarnos para pedirle a la Federación que nos ayude con esta reducción, sobre todo pues a la salud de los zacatecanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Pinedo hasta por 3 minutos. Primero me gustaría pedir, como ya se pidió en días pasados, que impere el respeto en este pleno. Es cierto que no siempre vamos a estar de acuerdo en nuestras posturas, no siempre vamos a votar en el mismo sentido en los dictámenes, pero sí podemos conducirnos con respeto los 30 y las 30 con los 30, ¿no? No podemos estar demeritando el trabajo de nadie, cada quien tiene sus comisiones y yo creo que aquí, pues bueno, la ciudadanía es la que dirá quién trabaja y quién no trabaja y yo pediría que primero que nada nos respetemos, ¿no? Todas y todos merecemos eso. Decir también, por lo que exponía el ponente, que el hecho de cómo lleguen los recursos no cambia el indiscutible hecho de que van a llegar a Zacatecas. El presidente de la República dejó claro que es una medida de transparencia en su aplicación. No habrá más intermediarios entre estos más de 6,000 millones y los beneficiarios directos de estos diferentes programas que van a beneficiar a los que menos tienen en Zacatecas y que han sido por muchas circunstancias siempre perjudicados, que han sido apoyados a medias y que efectivamente el hecho de que existan intermediarios ha hecho que los apoyos no lleguen completos. No en todos los casos, pero se dan los casos y vale la pena esta medida. Me parece importante defenderla y me parece importante también dejar claro que hay también apoyo del gobierno federal, que vienen programas que van a beneficiar a Zacatecas y que también es digno reconocerlo. Que el hecho de cómo llegan los recursos a Zacatecas, lo digo nuevamente, no cambia el hecho de que van a llegar y van a llegar a las manos que deben llegar. Eso sería cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe Delgado hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Si bien ya está analizado el presupuesto, pues al igual que mi compañera que acaba de participar, debemos de recuperar la confianza en nosotros mismos y el compromiso que tenemos hacia la sociedad. Hace unos días nos decían que el programa 3x1 había quedado sin recurso y el recurso era de 9 millones. El último día del presupuesto federal se logró que se le diera una participación de 200 millones. En ese sentido, recobrar la confianza y recobrar los esfuerzos en conjunto para que los presupuestos o los déficits en presupuesto para el estado de Zacatecas, en este caso, pues yo creo que los vamos a lograr y lo vamos a lograr solamente en unidad, porque esperamos lo mejor para nuestro estado. Por eso estamos aquí respondiéndole a la gente, a toda la población. En el término de algunos impuestos nuevos, como sería el de una casa grande o una casa pequeña, homologarlas con la participación de los mismos montos
o decir que un automóvil de hace 10 años tenga una participación no correspondiente a lo que es el término de un automóvil de 10 años, pues es porque la persona que lo utiliza para ir a trabajar y traer el sustento a sus familias, pues no tiene la capacidad para comprarlo, pero sí martirizarlo en el término de los montos que debe de pagar cada año, así como aquel que tiene una casa con un valor catastral de millones, o el que tenga una casa muy pequeña y pague las mismas cantidades, pues no estamos aportándole a un ingreso estatal equitativo. Yo creo que debemos de recobrar la confianza, así como fue el programa de 3x1 y que tenemos ya 200 millones, pues no termina ahí. Vamos a aumentarlo mínimo a los millones correspondientes al año pasado o a este propio año que está por concluir, perdón, y vamos adelante todos. Siempre mi intervención es de unirnos, de dialogar, de no ser tendenciosos, porque realmente allá afuera hay necesidades tan amplias como son las de la salud, la educación, etcétera. Vayamos juntos, recobremos la confianza de que a Zacatecas le va a ir bien por un trabajo legislativo que es nuestra obligación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Carrera hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Sí, solo haciendo algunas precisiones respecto a este presupuesto de ingresos en comparación al 2018, del 2019. En realidad, lo que existe comparando el 2018 al 2019, el 18 fue por 30,463 millones de pesos y este 2019 son 29,833 millones de pesos. En realidad hay una diferencia de 630 millones de pesos. El otro fue una estimación, fue una proyección que no se dio, y no se dio por los nuevos lineamientos del presupuesto federal, donde hay una nueva realidad política en el país y donde ha decidido el presidente Andrés Manuel que todas estas bolsas que vemos de 2,600 millones de pesos se van a convertir en realidad en 6,700 millones de pesos, según lo propio pronunciado por el presidente. Lo que también es una realidad es que nosotros tenemos un presupuesto del 2018 que fue proyectado en 30,463 millones de pesos, perdón por la repetición, pero en el anexo nos dice que llegaron más de 12,000 millones de pesos extraordinarios. Es una estimación de egresos al cierre, no podemos gastar más de lo que ingresa en el Estado. Por otro lado, insistiendo en el tema de la infraestructura, quizás el recurso es muy necesario, pero lo que no podemos estar permitiendo es estar votando en la ilegalidad. Seguramente yo que he participado en la comisión, hemos visto dónde se le puede quitar, dónde se le puede